Saludamos en este momento a todos nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo y lo hacemos de una manera muy especial dándoles una bienvenida al capítulo 34, la persecución a los bautistas o a la Iglesia de Cristo en Inglaterra, especialmente en los siglos XVI y subsecuentes. Queremos agradecerle al Señor a través de la oración la oportunidad que Él nos da de poder compartir estas enseñanzas, tanto del testimonio histórico como del testimonio bíblico, que nos ayudan una vez más a reafirmar que día tras día, mes tras mes, año tras año y siglo tras siglo, la Iglesia de Cristo siempre se ha mantenido fiel a la sana doctrina y bajo la autoridad de cada una de esas iglesias, hasta que Jesús regrese, Él permanecerá fiel a su promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán, es decir, no terminarán derrotando a la iglesia. Dios es absolutamente soberano y todopoderoso y está por encima de todo principado y de toda autoridad en cabeza del Señor Jesucristo. Por eso es que como iglesias del Señor Jesús nos atenemos a esa firme promesa y con base en esta promesa es que vamos estudiando siglo por siglo, particularmente la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo relacionada con las iglesias bautistas misioneras y también, por qué no decirlo, pues iglesias bautistas que se han permanecido, que se han mantenido fieles a la sana doctrina. Acompáñanos entonces en unos momentos de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora estamos delante de tu divina presencia para agradecerte muy especialmente por el Señor Jesucristo y por todo lo que Él hizo por nosotros en un madero en la cruz. Gracias, Padre, porque nos amas, nos bendices, nos cuidas y sabemos que nada nos puede separar del amor tuyo. Queremos encomendar en esta hora cada familiar nuestro, cada actividad, cada trabajo, y también queremos rogar por las personas que nos acompañan en estos estudios, los familiares de ellos, las iglesias donde tú les has puesto a ellos y a nosotros también, las encomendamos en esta hora en tu divino poder. Límpianos de todo pecado, de toda vanidad, de toda angustia y ayúdanos a que cada día podamos estar en tu divino poder, amor y voluntad. En Cristo Jesús. Amén. La persecución a los bautistas ingleses. Es muy importante hacer un breve recuento histórico sobre la forma como la Iglesia de Cristo fue desarrollándose en Inglaterra. En este capítulo nos vamos a detener particularmente en el siglo XVI después de Cristo. Pero para que la Iglesia de Cristo llegara hasta el siglo XVI en Inglaterra, pues tuvieron que suceder muchísimos acontecimientos. En los mapas que observamos en las lecciones anteriores y en las lecciones inmediatamente anteriores, pues pudimos hacer un recuento que siempre vale la pena resaltar, porque como hijos del Señor, como siervos del Señor, como obreros de su palabra, pues necesitamos estar totalmente aprobados, debemos presentarnos como obreros que no tengamos nada de qué avergonzarnos. A veces sucede que las iglesias de Cristo no conocen su historia y entonces no saben que Dios, más aún el Señor Jesús, dio una promesa a su iglesia y esa promesa consistió en que ella jamás desaparecería. Por eso, con la frente en alto y con mucha firmeza, con mucho valor, siempre debemos recordar que la Iglesia de Cristo se ha mantenido fiel a esa historia y a esa sana doctrina. Es muy importante resaltar todo esto porque, de hecho, hay que entender que la Iglesia de Cristo siempre estuvo fiel al mandato del Señor. El mapa que siempre observamos en estas lecciones, pues es una representación gráfica y es un panorama muy general, pero que nos da siempre una idea de cómo la Iglesia de Cristo llegó a Inglaterra. No fue algo netamente casual, ni fue algo que hubiera sido producto del azar. Es la voluntad de Dios quien, partiendo mejor desde la ciudad de Jerusalén, muy cerca de donde el Señor Jesús estableció su iglesia y por 3 años y medio predicó, pues partiendo desde allí, pasando por Antioquía y llegando luego a las diferentes regiones tanto de Asia como de África, pues la Iglesia de Cristo se expandió de una manera maravillosa hasta llegar a Inglaterra.
En la lección anterior llegamos a una conclusión, tanto usando fuentes históricas como bíblicas, de que realmente el Evangelio del Señor Jesús fue predicado después del ministerio personal del Señor Jesucristo, pues cerca del año 60 después de Cristo ya había iglesias en las zonas donde estamos nosotros mencionando. Entonces vamos a observar un poco en detenimiento una vez más el mapa que nos va a ayudar para llegar a hacer una semblanza de cómo la iglesia del Señor Jesucristo en Inglaterra logra fortalecerse hasta el siglo XVI, que es el objeto de estudio de esta lección. Recordemos entonces que muy cerca de Jerusalén, a unos 500 kilómetros aproximadamente al norte, se encontraba la ciudad de Antioquía, que envió al apóstol Pablo a la obra misionera. Recordamos que el apóstol Pablo realizó 3 grandes viajes y en esos tres grandes viajes pues establecieron iglesias tan importantes como la iglesia en la ciudad de Éfeso, que queda en lo que se denomina el Asia Menor por la extensión del territorio. Pero también ciudades como la de Corinto recibieron a la iglesia de Cristo. En Filipos, la iglesia de los filipenses. En toda esta provincia de la región de Galacia, pues había iglesias del Señor Jesucristo diseminadas. Pero esto fue básicamente en el siglo I, en lo que fue Asia y la parte más oriental del continente europeo. Pero de la misma manera, entonces podemos nosotros anotar que la iglesia del Señor Jesucristo se extendió de una manera significativa hasta la ciudad de Roma. En esta ciudad de Roma, pues posiblemente algunas personas que habían participado en el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo, pues esa iglesia en Roma pues se empezó a expandir, empezó a crecer en número y en espiritualidad, y de hecho después de las persecuciones pues hubo creyentes que se desplazaron hacia el oriente, hacia el noroccidente mejor, y ya desde el primer siglo pues había iglesias en esta zona de la isla de Gran Bretaña. Estos primeros cristianos, miembros de estas iglesias allí, permanecieron fieles a la sana doctrina. Esta isla que nosotros estamos observando aquí en detalle, pues nos ayuda para ver, como lo dijimos en el capítulo inmediatamente anterior, que no era difícil llegar hasta la Gran Bretaña en el siglo I. Eso debe quedar absolutamente claro, porque desde el punto de vista tanto histórico como desde el punto de vista bíblico, pues podemos resaltar que la Iglesia de Cristo se expandió cerca de unos 2.500 kilómetros hacia el occidente, como lo acabamos de demostrar, para llegar a la isla de la Gran Bretaña, y también, por ejemplo, cerca de unos 1.600, 2.000 kilómetros hacia el oriente, ciudades como Cartago, como Alejandría, islas como la de Creta, y toda esta zona de Mauritania pues fueron también inundadas con la predicación de la palabra del Señor. Es un breve recuento del capítulo inmediatamente anterior para tener en mente que siempre la Iglesia de Cristo pudo permanecer pues fiel a la sana doctrina. Vamos a referirnos entonces ahora en detalle a algunos aspectos que son muy importantes en cuanto a la persecución a los bautistas ingleses. Esa persecución fue, se puede decir que paulatina. Ya estudiamos que en los siglos VI, VII y VIII pues fue bastante intensa esa persecución, sobre todo para tratar de unir a el catolicismo romano con la Iglesia de Cristo en Inglaterra, cosa que fue absolutamente imposible porque no se pueden establecer compañerismos, uniones de iglesias o uniones eclesiásticas siempre y cuando no se hagan bajo los términos doctrinales. Hay que recordar que una Iglesia de Cristo se conoce por la doctrina, por la práctica de esa sana doctrina y por la historia.
Entonces el primer elemento que se menciona en los estudios que ustedes tienen allí en los escritos y que nosotros simplemente tratamos de ampliar un poco, es que estos bautistas ingleses no aceptaron unirse en ningún momento con la Iglesia Católica Romana o con el romanismo. Ya se habían celebrado varios concilios, el primero de ellos en la ciudad de Trento, uno de los más famosos, cuando Constantino trata de unir una vez más toda la cúpula del cristianismo, por decirlo así de esa manera, con la directiva o con el imperio romano. Constantino entonces era el emperador y era quien en ese momento tenía esa intención. Pero ¿en qué se basaron entonces los bautistas ingleses para poder resistir esa persecución y en algunos casos inclusive hasta entregar su vida en la hoguera o en la horca, o amenazados o a veces inclusive desterrados? Se basaron en la perseverancia que ellos tenían. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles y perseveraron porque ya eran salvos. Hay que recordar que dentro de la enseñanza de la palabra del Señor, nosotros como hijos de Él perseveramos porque ya somos salvos, no para ser salvos. Alguien citará en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 cuando dice: el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pues hay que recordar que ese pasaje está en el contexto de la gran tribulación, cuando será muy diferente la forma de relacionarse Dios con el ser humano. En el mismo momento en que el Señor regrese y se inicie la gran tribulación, los 7 años que menciona el libro de Daniel y los 7 años que se mencionan en la palabra de Dios como la etapa final donde se inician los juicios de Dios sobre el pecado, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, es decir, sobre la Trinidad infernal, pues será muy diferente a lo que estamos viviendo. Nosotros no estamos en este momento bajo ninguna otra dispensación, periodo o tiempo, sino bajo la dispensación o edad o periodo de la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en la gracia de Dios, entonces perseveramos porque ya somos salvos. Tenemos una nueva naturaleza. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que estos bautistas ingleses perseveran. ¿Pero en qué perseveran? ¿Cómo hacen para poder perseverar? ¿Qué es lo que los guía a Él, además del Espíritu de Dios? O a ellos mejor. A ellos y a nosotros nos sigue guiando la doctrina de los apóstoles. Nosotros seguimos predicando la misma doctrina que Jesús predicó, y los apóstoles siguieron predicando la misma doctrina que Jesús predicó. Por eso es muy importante ir al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 2. En ese libro, en Hechos capítulo 2, vamos a recordar qué es lo que el Señor nos menciona allí en su palabra, porque eso nos va a dar suficiente base para reconocer que estos bautistas ingleses pudieron soportar la persecución, primero por el poder de Dios y segundo porque tenían muy clara cuál era la enseñanza que debían defender. La enseñanza que estaba totalmente ya apartada de el romanismo, porque el romanismo o el catolicismo romano se había dividido, se habían apartado de la verdadera iglesia de Cristo desde la ciudad de Roma. Recordemos que una de las primeras iglesias que se dividió fue la iglesia en Roma, porque se cambió el gobierno de la iglesia, se empezaron a establecer las jerarquías y de esa manera entonces pues vino la desviación, vino el error, vino la confusión. Y aunque los católicos romanos trataron de unirse a los bautistas ingleses, estos dijeron no. Aquí está Hechos capítulo número 2, en el verso número 41, donde dice así que los que recibieron su palabra. ¿Cómo se recibe la palabra de Dios? A través del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo ahí, fueron bautizados y se añadieron aquel día, dice la palabra del Señor, como 3,000 personas. Y perseveraban, dicen Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya sabemos que el partimiento del pan o la mesa del Señor o la cena del Señor son términos que se refieren
a la misma ordenanza, la segunda ordenanza que Jesús le dejó a su iglesia, cuál es la cena del Señor. Y sobrevino, dice el verso número 43, temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quiénes? Por los apóstoles, porque hay señales de apóstol, dice la palabra de Dios. Mientras los apóstoles estuvieron vivos aquí terrenalmente, hablando de su existencia terrenal, pues de hecho esa doctrina era respaldada por las señales y las maravillas y los milagros que ellos hacían. Eran señales de apóstol. Colocaban las manos sobre los enfermos y sanaban. Si los mordía una víbora, como en el caso del apóstol Pablo en la isla de Malta, pues sencillamente no iban a fallecer, porque Dios les permitía, a través de esas señales milagrosas, confirmar que lo que ellos estaban predicando era realmente la palabra de Dios. Ahora, terminada la época de los apóstoles, cuando murió el último de ellos, Juan, quien no fue asesinado ni fue muerto de una manera violenta, sino más bien estuvo desterrado y al parecer murió de lo que comúnmente se denomina muerte natural, pues muerto el último apóstol ya no se necesitan señales, ya no se necesitan milagros, ya no se necesitan ese tipo de manifestaciones prodigiosas, porque ya la palabra de Dios está completa, está autenticada por esas señales de los apóstoles y ya está confirmada. 1 Corintios 13:10 dice claramente, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, y nos está diciendo claramente que lo perfecto es la palabra de Dios. Lo perfecto no es Cristo, porque Cristo no es una cualidad, Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Si se refiriera a Jesús allá en 1 Corintios capítulo 13, a partir de los versos 8, 9, 10, pues sencillamente entonces estaríamos hablando de cualidades y no de personas. Pero Jesús es una persona, Jesús es el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, es muy importante que en las iglesias del Señor Jesucristo tengamos en cuenta que a la hora de resistir tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, que lo que enseñamos y en lo que perseveramos es en la doctrina de los apóstoles. Nunca somos llamados a unirnos con el error o con el engaño. Algunos acontecimientos que valen la pena resaltar en esta persecución a los bautistas ingleses es que hasta el año 1400 después de Cristo no existía formalmente una ley que tratara con la pena de muerte a quienes no estuvieran de acuerdo con la religión católica romana o con la religión oficial. Ante la imposibilidad de que los creyentes, particularmente de la Gran Bretaña, se unieran al romanismo, entonces se empezaron a publicar decretos, y en esos decretos, con base en esa legislación, se empezó a quitarles la vida a personas que profesaban la sana doctrina, allí particularmente en Inglaterra. De gran tamaño es entonces la significación de este tipo de leyes que dificultaba la predicación del Evangelio, pero más aún se cumplía la palabra del Señor en cuanto a que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, en 2 Timoteo capítulo 3 en el verso número 12. Por eso, mis amados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, con ese amor de Dios es que estas personas que se mencionan aquí en este capítulo, pues tuvieron que soportar incruentas persecuciones y violaciones a sus derechos civiles y a todas y cada una de las más elementales normas de convivencia pacífica. La horca, la hoguera y los asesinatos estaban a la orden del día para tratar de detener la predicación del Evangelio tanto en Gran Bretaña como en los países de Alemania y circunvecinos. Esto hasta 1400. Hasta allí no había ninguna ley que tratara de impedir, aplicando la pena de muerte, la predicación del Evangelio, o tratar de aplicar la pena de muerte a una persona que estuviera profesando la sana doctrina. Pero ya es en el siglo XVI cuando la situación religiosa cambia definitivamente. Paulatinamente se van estableciendo nuevas leyes y esas nuevas leyes van afectando
ya la vida de los miembros de las iglesias del Señor Jesucristo. Sabemos que en el siglo XVI Inglaterra tenía una convulsión religiosa no de poca monta. Enrique VIII, entre los años 1534 y 1535, se separó definitivamente del catolicismo romano porque el papa de la época no quiso dispensarle un divorcio de Catalina de Aragón. La historia dice que Catalina de Aragón pues, fue la primera esposa de Enrique VIII, pero que él, por razones eminentemente personales o por aparentes razones mejor, personales, se divorció de Catalina de Aragón, se enamoró de Ana Bolena y contrajo matrimonio con ella por segunda vez, pero se separó del Papa también y se autoproclamó como el vicario de Cristo aquí en la tierra. La historia de este hombre es bastante cruel. Los historiadores, valga la redundancia, afirman que realmente asesinó a varias de sus cónyuges porque se casó en 6 oportunidades, es decir, tuvo 6 esposas oficialmente, y algunas de ellas, 4 al parecer fueron definitivamente suspendidas en su vida, es decir, fueron asesinadas por Enrique VIII, quien se convirtió en un déspota tirano de Inglaterra allí en el siglo XVI. Pero mientras eso sucedía, la Iglesia de Cristo estaba siendo atacada allí mismo en Inglaterra para que esa iglesia o esas iglesias locales aceptaran la famosa doctrina de la transubstanciación. Esa transubstanciación o cambio de sustancia se había oficializado en el famoso concilio de Trento, y también ese concilio se celebró en el siglo XVI. Entonces fijémonos que los ingleses tienen que soportar, los bautistas ingleses tienen que soportar pues la persecución física, tienen que soportar la intención del romanismo de absorberlos, y ellos se tienen que preparar muy bien para detenerse en cuanto a la práctica del cambio de sustancia o de la transubstanciación. El ser humano nunca tiene con sus palabras la capacidad, la oportunidad, ni mucho menos el poder de convertir una fracción de harina de trigo en el cuerpo de Cristo literalmente. Es una confusión que trae bastante perjuicio a la vida del ser humano, porque el ser humano cree que hay algún nivel de espiritualidad después de que se consume lo que se denomina la famosa Eucaristía. Pero los personajes que vemos aquí, que fueron muy notables en cuanto a resistir esa persecución, pues resaltan dentro de esos personajes mujeres como Anne Askew y Juana de Ken, quien esta última afirmó seriamente que María nació contaminada con el pecado y que en ningún momento había nacido sin pecado. Esa era en ese momento una de las discusiones más importantes. Hay que recordar, mis apreciados hermanos y hermanas, por ejemplo, lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, la importancia de las mujeres en el ministerio personal del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8, en el verso número 1 dice la Biblia: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio y el reino de Dios, y los 12 con él. Estamos en Lucas 8, 1. Y algunas mujeres, dice el verso 2, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Las mujeres desempeñaron un papel también de gran significado en el ministerio personal del Señor Jesucristo, en el establecimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo en los 3 años y un poco más de ministerio terrenal. Y aunque muchas de ellas no participaron decididamente en los asuntos internos de esa iglesia porque no podían andar tras de Jesús, ya que él era un maestro ambulante, pues sencillamente se quedaban en sus hogares de origen acompañándole en oración, y cada vez que podían pues le servían, como dice aquí, aún de sus bienes.
Es decir, una de las fuentes de financiación terrenalmente hablando del ministerio personal del Señor Jesucristo aquí en la tierra fueron las mujeres. La mujer de por sí es mucho más dadivosa, más generosa, entrega más fácilmente el corazón, es menos egoísta en ese sentido, y podemos ver que estas mujeres pues tenían un corazón muy dadivoso para la obra de Dios, apartaban lo que le pertenecía a Dios. Por eso dice que le servían de sus bienes. Nuestros bienes materiales pueden servirnos a nosotros mismos, pero si no sirven para la gloria de Dios, pues no tienen una utilidad completa. Cualquiera de los bienes materiales que tengamos pueden ser usados para la gloria de Dios. No solamente el dinero que se invierte en diezmos y ofrendas, no solamente la asistencia, sino también nos sirve materialmente pues el apoyo de todos los hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, que de una o de otra manera fomentamos el amor a Dios, pero también fomentamos el amor a su obra. Queda aquí muy claro entonces que estas mujeres tenían muy en cuenta que sus bienes debían servir para la gloria de Dios. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, porque el dinero siempre se necesitará, pero el amor al dinero, cambiar a Dios por un fajo de billetes o por una cantidad de dinero, es algo que definitivamente no trae bendición a las personas. Estas mujeres inglesas pues sirvieron al Señor también con sus bienes, sirvieron al Señor resistiendo la persecución, sirvieron al Señor conociendo y defendiendo la sana doctrina. Una de ellas nos menciona aquí el estudio de una manera clara, especialmente Juana de Kent, pues argumentó con base en la palabra de Dios las razones bíblicas en cuanto a la mariolatría. La mariolatría es el culto a la Virgen María. Esa desviación, esa enseñanza surgió de uno de los falsos concilios que más daño hicieron a la cúpula del cristianismo. El concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451, añadió una doctrina enteramente nueva. Estamos citando uno de los libros más conocidos, El rastro de la sangre, dentro de nuestro medio, para citar aquí cómo ingresa la mariolatría o el culto a la Virgen María, que ni Dios ni ella jamás ordenaron. María jamás ordenó a nadie que le venerara o que le adorara o que le elevara plegarias para interceder ante el Señor. Se usa mucho el pasaje de que Jesús convierte el agua en vino por insinuación de María, pero una cosa era una insinuación y otra una intercesión. Nunca encontramos a María en la Biblia refiriéndose como una real intercesora delante de Dios por nosotros los seres humanos. Algunos afirman que más fácil contesta Jesús cuando se hace a través de María. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar eso. Todo lo contrario, si quisiéramos realmente tener en cuenta lo que María dijo acerca de Jesús, pues hay que obedecer lo que ella misma dijo: haced todo lo que Él os dijere. Es decir, que María, sabiendo su incapacidad terrenal y todas sus limitaciones, simplemente invita a los creyentes a seguir a Jesús, a escuchar a Jesús, a adorar a Jesús, a servir a Jesús y a amar a Jesús, no a ella en ningún momento. Pero este concilio en el año 451 pues añade la doctrina de la mariolatría o el culto a María, la madre de Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Así que, mis hermanos y hermanas, pues hay que tener en cuenta que las razones bíblicas que argumentaba esta mujer creyente de la iglesia en Inglaterra pues eran totalmente válidas. La única manera de que María hubiese nacido sin pecado era que María hubiera sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay que entender, y vamos a leer el libro de Romanos, vamos a ir al capítulo número 5 para hacer un pequeño análisis y tratar de mirar cómo esta mujer en pleno siglo XVI, cuando todavía el protestantismo no se había iniciado, porque
estaba apenas en ciernes, el luteranismo, el calvinismo, todos esos movimientos apenas estaban en sus momentos preliminares, pero no se habían estructurado. A eso es que nos estamos refiriendo, a que no se habían estructurado como religiones oficiales todavía, ni del Estado alemán, ni del Estado escocés. ¿Qué hace entonces esta mujer? Esta mujer simplemente hace una aseveración supremamente clara con relación a la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, solamente del Señor Jesucristo, y en ningún momento de María. Dijimos que íbamos a mirar en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, uno de los pasajes que se conoce con bastante frecuencia mejor. Dice Romanos capítulo 5 en el verso número 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que podemos ver entonces, mis apreciados hermanos y hermanas, que el pecado se lleva en la sangre, se hereda de generación en generación. Engendramos nuevos seres humanos, pero esos nuevos seres humanos, igual que nosotros, están contaminados por el pecado y necesitan arrepentirse y creer en Jesús cuando sea el tiempo para nacer y llegar a recibir la vida eterna. María en ningún momento argumenta haber sido concebida ella misma por obra y gracia del Espíritu Santo. En ninguna de las dos genealogías que encontramos en la palabra del Señor vamos a hallar que María hubiese sido concebida por un agente humano diferente, o por un ángel, o por el Espíritu de Dios. De ninguna manera. Lo que siempre vamos a encontrar allí en la palabra del Señor es que ella pues definitivamente tenía una ascendencia humana y judía pues de bastante importancia. Podemos ir al Evangelio según San Mateo, por favor, en nuestras Biblias, para demostrar lo que Dios nos está diciendo acá. Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 1. Dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 1, a partir del verso número 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, o sea, de ella sola, nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí entonces tenemos a Jacob, quien engendró a José, marido de María, de la cual nacería Jesús, llamado el Cristo. Si vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 3, pues vamos a encontrar también la otra genealogía del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo número 3. Dice allí la palabra del Señor. En el verso Lucas 3, verso número 37, dice: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora, ahí termina la genealogía hasta Adán, pero en el verso número 23 dice ahí la palabra de Dios de una manera bastante clara que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí hay que recordar que José era hijo de Jacob por nacimiento, según Mateo 1:16, e hijo de Elí por matrimonio, es decir, que era el yerno de Elí. Y aquí encontramos la genealogía de Jesús a través de la madre de María. Así que lo que tenemos es que María definitivamente fue engendrada por un ser humano y nunca fue engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo. En consecuencia, María estuvo también contaminada con el pecado. Ella ofreció sacrificios por su impureza. Lucas capítulo 2, versos 22 al 24 nos refieren a nosotros en detalle esta verdad que no es de poca magnitud. Lucas 2 dice el verso 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y bueno, sigue ahí narrando el acontecimiento en cuanto a la presentación del Señor Jesucristo para circuncidarle y también para llevarlo en oración en el templo como uno de los ritos más importantes, cuál era la presentación de los niños. Mis apreciados hermanos y hermanas, lo que notamos aquí es que María ofrece sacrificios por su contaminación, por la impureza que ella tenía. ¿Cómo podemos entonces reconocer que Dios engendraría por medio del Espíritu Santo al Señor Jesucristo? Pues lo que claramente nos da a entender la palabra de Dios es que el Espíritu Santo toma y aparta el vientre de María, lo purifica antes de engendrar al Señor Jesucristo, y la parte humana del Señor Jesucristo pues está en ese momento ligada a María, pero desprovista totalmente de pecado, porque es el Espíritu Santo el que engendra la vida del Señor Jesucristo. No la crea porque Él ya estaba creado, ya Él existía desde la eternidad y sigue existiendo hacia la eternidad, hacia el infinito. Pero aquí encontramos a María cumpliendo una de las leyes del Antiguo Testamento que más se le daba cumplimiento, cual era la ley de ofrecer sacrificios por su impureza. En Levítico capítulo 12, de los versos 4 hasta el verso número 6, ustedes pueden encontrar la aseveración que se menciona allí en la palabra de Dios, aseveración, enseñanza que cumplió plenamente María. Otro de los textos conocidos también con relación a María está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, cuando Jesús habla a Nicodemo y le dice en Juan 3, verso número 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Qué significa la expresión nadie? Pues sencillamente que para poder ascender, no la asunción como enseñan algunos, porque ese término no aparece en la palabra de Dios, solamente aparece el término ascender. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí está la ilustración a continuación de Moisés cuando levantaría la serpiente en el desierto para que por fe ellos miraran a Cristo y se arrepintieran y fueran perdonados de todos sus pecados. Así que, hermanos y hermanas, los bautistas ingleses fueron bastante notables porque resistieron la predicación de la famosa Mariolatría, o la adoración o el culto a la Virgen María sin que ella lo hubiera exigido, ni mandado, ni enseñado, sin que Dios en algún momento lo hubiera proclamado como una verdad que había de llevarse a la práctica en las iglesias del Señor Jesús. Lo que encontramos haciendo a María en última oportunidad en el libro de Hechos de los Apóstoles, la encontramos en una de las actividades que más se ignoran particularmente en las iglesias del Señor Jesucristo, cual no es otra que la doctrina de la oración. Por eso allá en Hechos, en el capítulo número 1, dice en el verso número 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es la última referencia que encontramos en la palabra de Dios con relación a María, quien nacería contaminada con el pecado, quien moriría, no ascendería, porque uno de los argumentos para que María supuestamente ascendiera en cuerpo y alma al cielo es que no tuviera ningún tipo de pecado. Pero lo que podemos ver a la luz de la palabra del Señor es muy claro. Ella, como cualquier ser humano, formó su hogar, tuvo sus otros hijos. En Mateo 13, 55, ahí están los nombres de los otros hijos que tuvo María con José cuando consumaron el matrimonio. Así que lo que podemos nosotros observar muy rápidamente
es que desde el año 451 se añade una doctrina totalmente nueva, como es la mariolatría o el culto a María, la Madre de Jesús. Se sintió la necesidad, dicen allí, se sintió esa necesidad de un nuevo mediador, pero es una necesidad que la Biblia satisface a través del Señor Jesucristo. No es que se necesite un nuevo mediador, es que se inventan nuevos mediadores cotidianamente. Solamente Jesús entregó su vida por nosotros y resucitó. María cumplió su parte creyendo que había quedado embarazada del Espíritu Santo. También José, que cumplió su parte creyendo que lo que tenía María en su concepción no era ninguna otra cosa que poder del Espíritu Santo que había apartado el vientre de María. Ella misma lo reconoció: regocija en mi alma mi Salvador, está diciendo allá el evangelista Lucas, y claramente se encuentra que ella pues fue una creyente, eso sí, fiel. Hay muchas cosas que aprender del testimonio, pero del testimonio solamente de María. En ningún momento la Biblia nos manda ni a venerar a María como Madre del Señor Jesús en su parte humana, ni tampoco a elevarle rogativas, ni plegarias, ni tampoco a que sirva de intercesora entre Dios y los hombres, porque solamente hay un mediador, el Señor Jesucristo. Eso sí, muchas mujeres sirven y siguen aportando y son de gran bendición para la obra del Señor a través de la oración, a través de su trabajo, de su servicio, a través de su dinero, de sus ofrendas o diezmos, pero siempre la mujer ha desempeñado un papel notable en la Iglesia de Cristo, e Inglaterra no fue la excepción. Inglaterra vio mujeres que defendieron la sana doctrina, que defendieron la concepción del Señor Jesucristo por medios sobrenaturales a través de la obra y de la gracia del Espíritu Santo. Por eso Él sí nació sin pecado. Todos los demás seres humanos nacemos contaminados con el pecado. Que el Señor nos bendiga a todos grande y ricamente, y será hasta una próxima oportunidad.